Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Soy el abogado Caín Houlihan con el bufete Morar, Houlihan, Rivas y Hochstetter aquí en Milwaukee, Wisconsin, donde servimos y representamos a clientes en todas partes. Estoy enfocándome hoy en la ciudadanía o la naturalización, que es el trámite para hacerse un ciudadano americano. Voy a presentar brevemente la información y después voy a contestar sus preguntas. Para dejarles saber, el programa de hoy va a ser un poco corto porque tengo un poco de gripe, entonces no me siento muy bien, pero voy a pasar unos minutos aquí con ustedes mientras tenga energía, explicando un poco de información de ciudadanía y contestando obviamente algunas preguntas si tienen. Entonces, por favor, pongan sus preguntas en los comentarios. Un recuerdo que hagan las preguntas en forma general, no pongan detalles personales. Puede hablar de una situación de tal persona, por ejemplo, pero no de usted mismo porque quiero proteger su confidencialidad. Muy bien, entonces voy a comenzar con un poco de información sobre los requisitos de la ciudadanía americana. En primer lugar, para hacerse ciudadano, en casi todos los casos, tiene que ser residente permanente legal primero. La residencia permanente es la green card o la residencia, por decir, hay muchos nombres que hemos dado a ese estatus legal, pero es la residencia permanente legal. Y hay muchas maneras de arreglar la residencia y hemos hablado de esos trámites en otros videos, pero pues podemos comenzar con la ciudadanía sabiendo que una persona ya tiene que ser residente primero. Y hay dos plazos de espera para hacerse ciudadano. La mayoría de las personas tienen que esperar hasta que cumplen 5 años de residencia para pedir la ciudadanía, pero si una persona está casado con un ciudadano americano, tú solo tienes que esperar 3 años de residencia si está casado y viviendo con ese mismo ciudadano por esos 3 años. Puede pedir la ciudadanía temprano. Entonces voy a hablar un poco de los requisitos para ese trámite. Estamos hablando de las dos opciones, de algunas personas que califican después de 3 años y otros que tienen que esperar 5 años. En todos casos, en las dos situaciones, puede mandar la aplicación hasta 90 días antes de cumplir sus 3 años o 5 años. Entonces, un poco como 3 meses antes. Puede mandarlo después también, pero como un mínimo tiene que tener por lo menos faltando 90 días para los 3 años o los 5 años para enviar su aplicación. Ok. Durante esos plazos también tiene que haber residido o vivido en los Estados Unidos la mayoría del tiempo o lo que se dice la residencia continua. Quiere decir que tiene que haber pasado la mayoría del tiempo aquí en los Estados Unidos. Si había salido por más de 180 días alguna vez, puede romper su residencia continua. Y también hay un requisito de presencia física. Es relacionado con la residencia continua, pero no es exactamente igual. La presencia tiene que haber pasado o tiene que haber estado presente físicamente más de la mitad del tiempo en los Estados Unidos. En el caso de los 3 años, tiene que haber pasado más de 1.5 años en los Estados Unidos y en los 5 años, más de 2 años y medio en los Estados Unidos. Entonces, estos requisitos, como digo, son relacionados, pero no son exactamente iguales, porque una persona puede haber pasado más de 2 años y medio en total en este país, pero si tuvo una sola salida de más de 6 meses, puede haber rompido la residencia continua. Entonces, puede cumplir con uno y no con otro, tiene que cumplir con los dos para ser elegible. Buenas tardes a todos. Veo un mensaje de Anthony. Hola, hola. Gracias por estar aquí. Entonces ya tenemos los requisitos de la residencia continua, la presencia física.
También hay un requisito de lo que se llama buen carácter moral. Tiene que haber tenido buen carácter moral durante los 3 o 5 años, dependiendo de su situación. Eso quiere decir que básicamente ha seguido las leyes, que no ha tenido grandes problemas en este país. Por ejemplo, si tiene algún récord criminal o antecedentes penales durante ese plazo, o si estuvo en la cárcel o prisión durante ese plazo de 3 o 5 años, es posible que le nieguen la aplicación. No es automático y depende de qué tipo de delito fue y todo eso. Pero si tiene cualquier arresto o convicción, condena criminal durante ese tiempo, es importante consultar con un abogado antes de meter su aplicación para ver si califica para lo de buen carácter moral y también si ese caso le puede causar algún problema relacionado con deportación. Entonces, el buen carácter moral tiene mucho que ver con los arrestos o con casos criminales, pero si no tiene, también hay otros asuntos que toman en cuenta. Por ejemplo, hay que pagar sus impuestos cada año, meter su retorno de taxes y pagarlos. Si ha metido los taxes todos los años, qué bueno, está bien. Y si no debe nada al IRS, al gobierno, mejor. Si debe algún dinero al IRS y está haciendo un plan de pagos, entonces puede entregar una copia de lo del plan de pagos para que el migración vea que está al tanto pagando lo que debe. En esa situación también recomiendo un abogado para analizar si es mucho dinero que debe y cómo podemos comprobar que está pagando ese dinero. También van a tomar en cuenta manutención de niños. Si usted debe o está pagando manutención de niños, de un hijo, tiene que entregar archivos comprobando que está pagando lo que debe cada mes o cada cheque, como requieren esos pagos. Así es que van a ver antecedentes penales y arrestos, van a ver los impuestos y si debe dinero al gobierno, y van a ver la manutención de niños si se debe algún dinero ahí también. Esos son los asuntos más comunes. Entonces, después de los requisitos que hemos mencionado, hay exámenes que tiene que tomar. Uno hace la aplicación, pero también entonces va a haber una entrevista y durante la entrevista le van a dar 2 exámenes, un examen del inglés y otro de la cívica. El examen del inglés es de 2 frases, uno que tiene que leer y otro que tiene que escribir. Entonces no es muy largo ese examen. El otro examen de la cívica, una persona tiene que estudiar los posibles 100 preguntas. En el examen le dan 10 de esas preguntas y tiene que contestar 6 o más correctamente. Entonces, si piensa aplicar para la ciudadanía, hay que ponerse a estudiar para estar listo para el examen. Todo eso se hace en inglés, ¿verdad? Hay algunas excepciones a los exámenes por los cuales una persona no tiene que tomar el examen del inglés y puede tomar el examen de la cívica en su propio idioma con un traductor. Si la persona tiene más de 50 años de edad o más y 20 años o más de residencia permanente, no toma el examen de inglés y puede tomar el examen de cívica en su idioma. Si tiene 55 años de edad o más y 15 años o más de residencia, lo mismo. Y también si tiene 65 años de edad o más y 20 años o más de residencia, toma todo en su idioma y le dan una versión más fácil del examen de la cívica. Así que dependiendo de su edad y sus años de residencia, tal vez el proceso puede ser un poco más fácil, porque sabemos que para personas mayores o un poco mayor de edad se hace más difícil aprender un nuevo idioma, el inglés.
en este caso. So, hay unas excepciones para algunas personas. También hay una excepción para personas incapacitadas. So, si una persona por alguna incapacidad realmente no puede aprender el idioma o la información de la cívica, esas personas con una forma firmado por un doctor o un psicólogo confirmando su enfermedad, puede entonces caer bajo una excepción para hacerse ciudadano sin tomar los exámenes. Esos casos sí a veces los vemos, no son tan comunes, pero sí es posible para algunas personas.